a la casa de Dios. En este día precioso de domingo, en el que el Señor nos concede la vida y la oportunidad. ¿A quiénes cree usted que hay que rogar para que coman? ¿A quiénes? A los niños. Hay que rogar para que coman. Y a los enfermos. A los niños y a los enfermos. A no ser de que hay dos razones de enfermedad. Dos razones de enfermedad. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dos razones de enfermedad de las que usted dice? Espiritual y material. Enfermedad física y enfermedad espiritual. Y los que son niños, espiritualmente hablando también. Así que cuando estamos sanos, nosotros mismos buscamos. Qué bueno es estar entonces sanos. Esa es una bendición. Abra su Biblia y vamos a ver acerca de la palabra del Señor en el capítulo 24 de Lucas. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Es el último capítulo de Lucas. Y el versículo 49, ahí vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, las Sagradas Escrituras. Y cuando usted lo tenga, con un amén, con un gloria a Dios, nos ponemos de acuerdo y leemos juntos, que dice de esta manera: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a orar pidiéndole al Señor su bendición. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser tus amados. Gracias, gracias te damos con todo nuestro corazón. Glorifica tu nombre, Señor, en nuestras vidas, de tal manera que la unción de tu Espíritu Santo nos motive, nos impulse a alabar y bendecir. Todo nuestro corazón te lo pedimos y te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, mis amados, siéntense. Y en esta mañana, en esta hora, vamos a ver el tema, el Espíritu Santo en el cristiano. El Espíritu Santo en el cristiano. Así que vamos a ver estas escrituras que aquí nos enseñan y que, por cierto, en la antigüedad no se hablaba que todos los cristianos o creyentes tuvieran el Espíritu Santo. ¿Ha visto usted eso en las Sagradas Escrituras? ¿Lo ha oído usted predicar al respecto? ¿Ha oído enseñanzas de esa naturaleza? Que en la antigüedad, o dicho de otra manera, en el Antiguo Testamento no se habla, no se dice, no se predica de que los cristianos de aquella época tuvieran el Espíritu Santo, sino nada más de manera especial, de manera selectiva o escogida. Algunos eran usados por Dios a través de su Espíritu. Y entonces, qué bueno es que nosotros lo reconozcamos de esa manera. En el libro de Jueces, en el capítulo 13,
y en el versículo 25, ahí encontramos un ejemplo. Jueces 13, 25. Aquí dice esta escritura que se reconoce cómo fue que el Espíritu de Dios activó, impulsó en la vida de estas personas. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Aquí está hablando de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Sansón. Aquí se nos cuenta que es en este tiempo cuando el Espíritu de Jehová, se le conoce al Espíritu Santo de muchas maneras. Espíritu Santo, Espíritu de Jehová, ya más adelante se le conoce como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y entonces, qué bueno que nosotros, mis hermanos, lo veamos de esa manera. Y así, cuando usted escuche hablar, puede que se use de distintas formas. Así que nosotros vemos aquí en la vida de Sansón, cómo es que empezó, dice, a manifestarse en la vida de este hombre. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Cuando dice en él, se refiere a Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. No cabe duda, solo Sansón no hubiera podido hacer todo eso que él hizo. No lo hubiera podido hacer, a no ser de que tuviera el Espíritu de Dios en su vida. Ya todos sabemos la fuerza y el valor que tuvo Sansón para poder dominar a los enemigos de Israel. Gracias damos a Dios por la vida de Sansón, que a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, como en ese momento se le conoce, él pudo actuar y liberar al pueblo de Israel. Otro hombre en quien el Espíritu de Dios se manifestó de una manera selectiva es en la vida de David. En el primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 13. Samuel está después del libro de Ruth. Aquí encontramos a David, que es ungido por el Espíritu Santo. Primer libro de Samuel. Busque usted en su Biblia el primer libro de Samuel, capítulo 16. El primer libro de Samuel está antes del segundo libro, lógicamente, porque tiene dos. Y antes del primer libro de los Reyes. Primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 13, ahí encontramos lo que ocurre en esta oportunidad. Primer libro de Samuel, 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Quiere decir que antes David
era un hombre común y corriente. Antes David era un hombre común y corriente, como nosotros, sin Cristo, sin haberlo recibido y sin haber llegado a ser templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo éramos? ¿Cómo éramos? Ya lo dije. ¿Cómo éramos? Personas comunes y corrientes. Dicho de otra manera, personas como el resto del mundo. Pero aquí encontramos que David fue elegido, fue escogido. Y Dios mencionó, nombró, escogió a Samuel para que llevara a cabo esta tarea. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Es decir, Saúl ya había cometido una falta de haber consultado a una pitonisa. ¿Quién ha oído usted que eran las pitonisas o una pitonisa? ¿Cómo? Una divina. ¿Cómo se le conoce también? Aparte de adivina, una bruja. Y entonces fue y consultó Saúl a una divina, a una bruja, y eso no le pareció a Dios. Lo apartó del reinado y entonces ahora escoge Dios quién sería el próximo rey. Y para ello tenía que haber sido escogido, tenía que haber sido ungido. Y entonces es aquí cuando le comunican a Samuel que vaya a la casa de Isaí, donde está con el resto de sus hijos, y de ahí Dios se proveerá de un rey. Así lo dice. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Quiere decir, mis hermanos, que el aceite es un símbolo o es un tipo también del Espíritu Santo. Y entonces ya dice el versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Qué bendición, ¿verdad? Ser ungido de Dios. Así es como se dice también cuando una persona ha sido escogida, cuando ha sido elegida, como todo creyente, somos ungidos de Dios, es decir, bendecidos, dicho de otra manera. En el Salmo 60, en el versículo 12, Salmo 60, versículo 12, ahí va a ver usted lo que la Escritura nos enseña. Salmo 60, versículo 12. Y oiga lo que dice aquí. Preciosa esta Escritura, como para que usted saque su marcador como el que tiene hermana Norma, y como el que tiene usted ahí en su bolsa, en su cartera, y subraye el versículo 12 del Salmo 60. En Dios haremos proezas. Oiga cómo dice, en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. ¿En qué proeza está usted pensando? O una de las promesas, o una de las proezas que David hizo después de haber sido lleno, ungido del Espíritu Santo. ¿En qué proeza usted está pensando?
Porque así dice, en Dios haremos proezas. No es por nuestra cuenta, sino es, dicho de otra manera, bajo el poder o con el poder de nuestro Dios. En Dios haremos proezas. ¿En quién está pensando usted? ¿En qué proeza está pensando usted que hizo David? Es David, habiendo sido ungido por Samuel, después de haber vaciado su cuerno con el aceite fresco, que es símbolo del Espíritu Santo. A ver, ¿no se le viene a la memoria? ¿No recuerda usted en una proeza que David haya hecho, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, habiendo sido ungido por el poder de Dios? A ver. ¿Ah? Cuando ganó batallas. Mencióneme una. Porque eso es de manera general. Está bien. Está bien. Pero mencióneme una. Cuando venció a Goliat. ¿No cree usted que esa fue una proeza? Una gran cosa, dicho de otra manera. Porque el ejército de Israel no se atrevía a hacerle frente a Goliat. No se atrevía. Ni el mismo Saúl. Saúl no hay que ser miedoso. Ni el mismo Saúl, aquí hay otro, Saúl. No hay que ser miedoso, no hay que temerle a los exámenes. No, hay que estudiar. Ni Saúl se atrevía a hacerle frente a Goliat. Y ahí estaban todos escondidos, el ejército, mis hermanos. El ejército. Y llega David a ver a sus hermanos, a llevarle las quesadillas, a llevarles el lunch, dicen por allá, a llevarles el alimento. Y en lugar de felicitarlo, lo regañaron. A ver, la guerra has venido. A ver, la batalla has venido. Y usted sabe todo lo demás. Lo que preguntó David, ¿qué harán con el que le gane a ese malvado? A ese que está desafiando a los escuadrones de Israel. ¿Y qué premio le iban a dar? A la hija de Saúl. Imagínense, una muchacha hermosa. Le iban a dar por premio. Y entonces dijo él, yo voy. Yo iré y derrotaré a ese que está desafiando, a ese incircunciso, le dice, que está desafiando a los escuadrones de Israel. Y todo lo demás que usted ha leído en las Sagradas Escrituras, que se puso el traje, le dieron el traje de guerrero, pero no quiso eso, se lo quitó, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y de manera que sí es cierto lo que dice aquí, en Dios haremos proezas. Y David fue y tomó su honda y 5 piedras, y no usó las 5 piedras, una bastó. Una bastó, y allá hizo David eso que sabía hacer. Y qué pulso el que tenía David. ¿Sería el pulso? ¿Sería la práctica? ¿O sería el poder de Dios manifestándose en la vida de David? ¿Le gustaría a usted tener ese tipo de unción, ese tipo de proeza, hacer ese tipo de proezas? Porque aquí dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Quién es uno de nuestros enemigos? ¿Quién es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar? El diablo. El Señor lo reprenda. Pero si nosotros estamos ungidos con el Espíritu de Dios, haremos proezas. Es decir, venceremos con la bendición de Dios en nuestra vida. Así que debemos de recordar, mis hermanos, que el Espíritu en el creyente, el Espíritu de Dios en el cristiano, como ahora se le conoce, pues estamos llamados a hacer proezas.
Dice además que el Espíritu de Dios en Azarías, en el segundo libro de las Crónicas 15:1. Segundo libro de las Crónicas 15:1. Crónicas está después del libro de los Reyes. En el segundo libro de las Crónicas 15:1, ahí encontramos cómo es que Azarías, tal vez usted no había visto ese nombre alguna vez, pero hoy se lo comparto. En el capítulo 15 y en el versículo 1, aquí dice cómo el Espíritu de Dios se manifestó. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Mire cómo se manifestó. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Es decir, el Espíritu de Dios viene a la vida de una persona, viene a la vida del creyente, viene a la vida del cristiano, pero si la persona se mantiene fiel, si la persona se mantiene firme, si la persona se mantiene constante, permanente, se puede decir de muchas maneras, el Espíritu de Dios va a estar y entonces va a haber esa oportunidad, va a haber esa bendición de hacer ¿qué? Proezas. Ese tipo de proezas, ¿cuál podría decir usted otra proeza? ¿Cómo es que por tantos años se puede mantener una persona firme, constante, fiel en la vida de Cristo? O fiel a Cristo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Aquí dice, mire, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Óigame, iglesia de gracia de Dios, si todos nosotros nos mantenemos, aquí dice, si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Quiere decir que el requisito es mantenerse firmes, fieles, firmes y fieles, de otra manera. Mas si le dejareis, él también os dejará. Así que nosotros, mis hermanos, necesitamos tomar esta enseñanza para que cuando venga el enemigo buscando cómo devorarnos, nosotros nos mantengamos firmes, nos mantengamos fieles. Huid del diablo y de vosotros huirá. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. De manera que nosotros, mis hermanos, necesitamos tomar en cuenta que en la antigüedad eran seleccionados, si lo podemos usar de esa manera, esa palabra, seleccionados en quienes se manifestaba el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová o el Espíritu Santo. Ya dije que se le puede llamar de muchas maneras, como lo vamos a ver. Porque en Números capítulo 24, ahí vemos a Balaam. Números capítulo 24. Números está después del libro de Levítico. Números capítulo 24, versículos 1 y 2. Números 24, 1 y 2. Dice de esta manera: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto
y alzando sus ojos vio a Israel alojado de sus tribus. Y oiga, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Es decir, Balaam tuvo una visión. Aquí dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. Es decir, tuvo una visión y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de sus ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Y de sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Mire toda la profecía que Dios da. Dios lo sacó a Egipto. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas. Desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Casi se está repitiendo lo que ocurrió en en Génesis capítulo 12, cuando le dicen a Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Quiere decir que aquí vemos a Balaam teniendo esa experiencia maravillosa, mis hermanos, y todo porque fue ungido por el Espíritu de Dios de una manera selectiva, de una manera especial. Así que yo no sé si usted quiera tener esa experiencia y decir, bueno, yo soy lleno del Espíritu Santo, yo soy hijo de Dios. Cuando yo recibí a Jesús, desde entonces voy a hacer proezas en Dios. Es decir, voy a tener la capacidad de resistir al enemigo, porque no lo hago por mi propia cuenta, sino lo hago con la unción del Espíritu de Dios. Otoniel es otro hombre que experimentó la bendición de ser ungido, según Jueces capítulo 3. Jueces, en el capítulo 3, Jueces está después del libro de Josué. Mire qué forma de enseñarle a usted, diciéndole dónde encuentra el libro de Jueces. Capítulo 3. Jueces capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Quiere decir, mis hermanos, que apartarse de Dios es un peligro. Apartarse de Dios es un peligro. Hay problemas, hay dificultades, hay sinsabores, y esto lo experimentó el pueblo de Israel. Aquí lo dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Muchos, cuando se casan, cuando se gradúan, cuando obtienen una victoria o una bendición por un buen negocio, algo que les trajo éxito, en lugar de buscar de Dios,
en lugar de agradecerle, ¿qué es lo que ha visto usted que hace la gente? ¿Cómo? No le oí. Deja de asistir. ¿Qué es lo que hacen? Una fiesta, un toque, dicen los muchachos. Ellos lo que quieren es un toque y no un culto de acción de gracias a Dios. Es decir, están abandonando, están retrocediendo como lo hizo de Israel, que hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. No es ante el pastor, es ante los ojos de Dios, que la gente empieza a vivir de esa manera y claro, les trae consecuencias. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió, oiga, y los vendió en manos de Cusán, Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron a los hijos de Israel, Cusán, Risataim, 8 años. Anoche oíamos al predicador, ¿verdad?, que anduvo fuera de la voluntad de Dios y eso le trajo consecuencias. Entonces lo perdió si no vino. Pero si está, ahí está en las redes sociales, que también se transmitió y se fue para el mundo, y les ponía como ejemplo cómo es que una lámpara cuando se enciende, aquí está el foco, pero cuando ya da en la pared se extiende. Así es también cuando predicamos aquí localmente, oyen unos cuantos, pero luego, ¿qué es lo que pasa cuando ya se transmite a través de las redes sociales? Se amplía el mensaje y lo oyen, lo escuchan muchos en el mundo. Y entonces aquí dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Oiga, era hermano menor de Caleb. Ya todos sabemos quién era Caleb. Uno de los espías que fue y acompañó a Josué, y ellos vinieron con buenas noticias. Eso es motivo de otro mensaje. Pero aquí vemos que Otoniel era hermano de Caleb. Y aquí encontramos, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, o sea, sobre Otoniel, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Es decir, Otoniel, mis hermanos, fue un hombre usado por Dios, y todo porque fue ungido por el Espíritu Santo, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Cuando dice vino sobre él, es decir, el Espíritu de Dios actuó, el Espíritu de Dios usó a Otoniel para que él fuera un hombre de bendición. ¿Cuántos quieren ser de bendición? ¿Qué es lo que hay que hacer? Recordar que en nosotros está el Espíritu Santo, está el Espíritu de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es permitir que Dios nos use a través del Espíritu Santo. Y si así lo hacemos, mis hermanos, eso va a ser una bendición para nosotros. Les estoy dando algunas referencias en cuanto a las personas o algunas personas que fueron ungidas por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Veamos ahora algunos datos que en el Nuevo Testamento encontramos. Por ejemplo, Hechos 1:8. El libro de los Hechos, capítulo 1, y en el versículo 8, ahí dice, Hechos 1:8. Usted lo sabe bien, pero yo solo se lo quiero recordar para los que no lo tienen en mente, porque me gusta lo que dice Filipenses 3. A mí no me es molesto. ¿Qué más sigue? Repetiros las mismas cosas, y para vosotros es de provecho. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es una promesa que se le hizo a los discípulos de Jesús, según Lucas 24:49, que leímos inicialmente. Y ahora aquí les está recordando esta escritura, pero recibiréis poder. ¿Cuántos quieren poder? Y el poder no se manifiesta negativamente. El poder se manifiesta de manera positiva, de manera de bendición. Como si, por ejemplo, usted recibe la invitación de venir a las 9 de la mañana para orar. ¿Eso cómo será? ¿Cómo lo califica usted? ¿Una bendición, una invitación de bendición o una invitación negativa? ¿Cómo la ve? ¿Una invitación positiva o una invitación negativa? Positiva. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos 11:26, Hechos 11:26, otra escritura que nos motiva, que nos inspira para nosotros desear, recordar que el Espíritu de Dios está en nosotros. Hechos 11:26, aquí dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Recuerde que estamos viendo, el título es el Espíritu Santo en los cristianos. Ahora aquí se les conoce como cristianos. Antes se les conocía, ¿cómo se les conocía antes de ser cristianos? De conocérseles como cristianos, ¿cómo se les conocía? ¿Cómo se les conocía? Según la Biblia, según la palabra de Dios. ¿Cómo se les conocía a los seguidores de Cristo? ¿Cómo se les conocía según la palabra de Dios? Los del camino. Hechos capítulo 9. Ahí dice claramente que Pablo dijo que quería ir a maltratar, a martirizar a los del camino. Aquí dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, dice, oiga, los trajese presos a Jerusalén. Eran los discípulos, pero se les conocía como los del camino. Así que ahora ya lo puede volver a recordar, marcar ahí con su marcador, valga la redundancia. Y aquí dice 11:26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes se les llamaba los del camino. Muy bien, seguimos viendo lo que el Antiguo Testamento hace en la vida de los cristianos, en la vida de los discípulos, en la vida de los creyentes, se puede decir de muchas maneras, ahora en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 1:35, Lucas 1:35, ahí encontramos el ejemplo cuando María fue visitada, por el ángel y le dijo que ella iba a concebir y que iba a tener un hijo y que el Altísimo le haría sombra. Ahí se le conoce al Espíritu Santo como el Altísimo. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Y ahí es donde muchos tienen problema
cuando dicen, no, pero si Jesús era hijo de Dios, será llamado hijo de Dios. Así dice aquí. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, ¿quién es el santo ser? Jesús, el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Ese es el problema que tienen muchos al no tener esa revelación que Jesús es el Señor. Y entonces, mis hermanos, María aceptó, y en el versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. El 36 dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Si Elizabeth concibió siendo estéril, ¿con qué razón el versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos lo creen? En Lucas, en el capítulo 2 y en el versículo 25, ahí encontramos otra manifestación del poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Lucas 2, 25 al 27. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Oiga lo que hacía este hombre, este anciano, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es decir, ¿sobre quién? Sobre Simeón. Hay que leer así, de manera despacio, con todas las comillas, la puntuación, para comprender. Y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso. ¿Cómo es que hay que hacer? Justos y piadosos. Creyentes justos y piadosos, y entonces el Espíritu Santo se manifiesta. Y esperaba con la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado, oiga, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Oiga, aquí también a Jesús se le llama el ungido del Señor. Es decir, Jesús lleno del Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Entonces el 27 dice, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Es decir, trajeron a Jesús, los padres de Jesús lo trajeron para ser presentado. Pero Simeón dice que fue movido. Aquí dice, el 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, ¿Cómo traduciría usted esa palabra? Movido por el Espíritu. ¿Cómo traduciría usted? ¿De qué otra manera, con propias palabras, diría usted? Y movido por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Guiado. ¿Ustedes cómo fueron hoy movidos para venir al templo? Guiados, motivados, inspirados, animados. Quiere decir que cuando uno no viene, aunque el Espíritu de Dios lo haya movido, lo haya motivado, lo haya inspirado, le haya dicho, lo haya invitado, y usted no viene, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? No le hizo caso usted al Espíritu de Dios. No atendió la revelación de Dios que dice Hebreos 10:25. ¿Qué dice Hebreos 10:25?
que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es decir, tienen su oído cerrado, lleno de cerumen, dice la doctora o el doctor, y entonces necesitan un lavado, con una jeringa ahí de esas que tiene mi esposa para lavarme los oídos. También tienen los oídos cauterizados, la conciencia cauterizada, que he dicho similarmente a cauterizada la conciencia. ¿Cómo es que yo tenía los tacones o los calcañales cuando no usaba zapatos? La tenía encallecida, los tenía encallecidos. Y aunque me parara en las espinas, y aunque me parara en las piedras, y aunque me parara en la tierra caliente, no sentía. Así ocurre cuando la conciencia de la persona está cauterizada. No le importa, aunque hayan actividades bonitas, aunque hayan invitaciones bonitas. No quiere, no quiere. No le da hambre. Y aunque le estemos rogando a que coma, aunque le estemos pidiendo que se alimente, no quiere. Y entonces, no quiere. Y aunque para ir a trabajar sí lo haga, otra cosa sí hacen, pero no hacen atender la invitación que el Espíritu de Dios hace. Y entonces aquí, este hombre dice que fue movido. Estoy leyendo Lucas 2:27. Y movido por el Espíritu, oiga hermanos, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, el Espíritu le tomó y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿De qué otra manera dijo Simeón? ¿De qué otra manera lo diría usted? ¿Ah? Me puedo morir. Estoy a cuentas con Dios. No como Ezequías, ¿verdad? No como Ezequías que le dijeron: ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. ¿Se recuerdan de ese mensaje, verdad? Según Ezequías, él estaba bien porque él fue el que dijo: Señor, acuérdate que he hecho todo lo que a ti te agrada. Mentiroso. Porque si no, Dios no hubiera dado ese mensaje para Ezequías: ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Nosotros muchas veces también nos justificamos y decimos: pues si yo di ofrenda, yo di flores, yo hice la limpieza y cosas por el estilo. Pero a lo mejor nos falta algo. A lo mejor nos falta algo. Y ahí que el Espíritu de Dios manifestándose en la vida de Simeón. ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios se manifieste en su vida? ¡Qué bendición! En el versículo 39 de Lucas 1:39, aquí dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Miren lo que ocurrió aquí. Y entonces sigue diciendo: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Oiga, hermanos,
dice que solo recibió la salutación. ¿Cómo lo decimos nosotros en Guatemala? El saludo. Solo recibió el saludo Elizabeth de María y ella fue llena del Espíritu Santo. Y la criatura que tenía en su vientre, ¿quién era esa criatura? Juan el Bautista. Mire, también fue lleno del Espíritu Santo. Mientras que en el tiempo actual, muchos ignorando las Escrituras, así dice otra porción, erráis ignorando las Escrituras. Porque a mí me dijeron, cuando yo estaba recién convertido, ya hace 48 años, el 14 de abril del año 2026, cumplí 48 años de vida cristiana, y yo me gozaba, hermanos, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, y entonces llegaba un diácono y me abrazaba y me decía, amén, amén, amén. ¿Qué cree que estaba haciendo? ¿Qué cree que estaba haciendo? Interrumpiéndome, que yo ya no siguiera adorando a Dios, porque según la enseñanza que había, o que hay en algunos casos, es que nadie puede ser lleno del Espíritu Santo si antes no ha sido bautizado. Así es como muchos enseñan. Bautizado en agua, y si no ha sido bautizado en agua, no puede recibir el Espíritu Santo. Pero aquí dice que María saludó a Elizabeth, y en cuanto la saludaron, en cuanto saludó María a Elizabeth, ella fue llena del Espíritu Santo. Oiga lo que dice. En aquellos días, lo repito para que usted lo subraye y lo atienda, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o el saludo, la criatura saltó en su vientre. Esa criatura llamada Juan. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí, o por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Hermanos, amados, amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, Dios a través del Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, ¿qué? ¿Qué quiere hacer en el Espíritu de Dios en nosotros? Proezas, hazañas, cosas admirables en las que usted se mantenga fiel y firme hasta el final. Porque en el día de Pentecostés, aquellos hermanos nuestros experimentaron, Hechos capítulo 2, ahí encontramos la experiencia de estos hermanos nuestros. Hechos, que está después de Juan, ahí encontramos la experiencia de estos hermanos nuestros. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Oiga, mire cómo la experiencia que ellos tuvieron en el día de Pentecostés. ¿Cuándo cree usted que haya sido nuestro Pentecostés? ¿Cuándo cree usted que haya sido nuestro Pentecostés? Porque para los discípulos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de que Jesús había sido muerto, crucificado, sepultado y resucitado. Eso es lo que quiere decir Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino sobre
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí encuentra usted 17, cuando menos 17 nacionalidades que estaban ahí reunidos, congregados, y todos experimentaron lo que oían de otros. Aquí dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, es decir, los de otros países, de otras congregaciones, de otras nacionalidades, si lo puedo decir de esa manera, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, o sea, asombrados y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Sabe usted cuántos idiomas mayas tiene Guatemala? Estudiantes universitarios, ¿sabe usted cuántos idiomas mayas hay en Guatemala? 22. Y qué bueno que estos 22, que cuando les prediquemos, nos escuchen claramente, aunque les esté hablando español, nos escuchen en achí, en quiché, en cachiquel, porque el Espíritu de Dios les da la interpretación de lo que estoy hablando. Y aquí dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, cuéntenla, vaya contando, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Cuántos contó? ¿Cuántos idiomas contó? Ahí los cuenta después más despacio. De manera, mis hermanos, que nosotros debemos de admirar y apreciar lo que el Espíritu de Dios hace en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Y quiero recordarle lo que dice la carta de los Gálatas. La carta de los Gálatas, capítulo 4. Gálatas, que está después de la segunda carta a los Corintios. Después de la segunda carta a los Corintios, ahí encontramos Gálatas, capítulo 4, y en el versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, desde el momento en que una persona recibe a Jesús, se convierte en un creyente, se convierte en un hijo de Dios y por lo tanto es un heredero. Tiene derecho a lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo, el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu que mora en nosotros, porque somos templo y morada de su Espíritu Santo.
Y si hijos, dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos quieren ser glorificados? Ahora, ¿qué quiere decir eso de ser glorificados? Honrados. Es decir, que recibamos gloria, exaltados. Pero si es que nosotros vivimos y nos mantenemos fieles y firmes, como dice su palabra, y si hijos, dice el versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en el creyente, en el cristiano, es una bendición que nosotros debemos de creer. Nosotros lo debemos de creer. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso ocurrió a aquel hombre centurión, un militar. Los militares también tienen derecho a ser bendecidos de esta manera. Yo tengo amigos militares que aman a Dios con todo su corazón. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10, encontramos a Cornelio. Que aquí dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era militar, pero amaba a Dios. Sus oraciones y sus limosnas llegaban a la presencia de Dios. ¿Cuántos dan limosna aquí? Hermano, ¿qué es eso de limosna? Es un sinónimo de ofrenda. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hermanos, nosotros como padres estamos llamados, estamos obligados a hacer que nuestros hijos, a algunos no les va a gustar esto, por las buenas o por las malas, pero tenemos que procurar que ellos también sean unos cristianos, unos hijos de Dios, obedientes, temerosos y que hagan lo que es bueno. Aquí Cornelio dice que con toda su casa amaba a Dios. Y dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Oiga, Dios hace memoria de todo lo que hacemos en favor de la obra de Dios. Si usted lee el capítulo 20 de los Salmos, aquí se rectifica y aquí se confirma, o aquí es la primera vez que dice que Dios hace memoria. Oiga, aquí dice, Salmos en el capítulo 20, dice que Dios hace memoria de nuestras ofrendas. 23. Dice el 1, Jehová te oiga en el día del conflicto. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y oiga el versículo 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Pero si usted no ofrenda, ¿qué memoria puede hacer el Señor de usted? Y aquí están diciendo de Cornelio, dice que Dios hace memoria. Mire, ¿qué es, Señor? Y le dijo, versículo 4, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Qué bueno que Dios toma en cuenta lo que hago. Dios bendiga a nuestro hermano Isaac y hermana. ¿Quién? Miren, nos regaló este micrófono, un par de micrófonos bonitos. Dios hace memoria de lo que hacen en favor de la obra de Dios. Aquí dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y entonces no tardó mucho y mandó a unos soldados a que fueran por Pedro. Y cuando usted lee el resto del libro de los Hechos, capítulo 10, ahí dice que vino Pedro, aún no queriendo, vino y trajo unos testigos de los judaizantes. Y dice en el versículo 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio. Mira, hay que tener buen testimonio. En toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaban algunos de los hermanos de Jope. Y oiga lo que sigue ocurriendo cuando ya están reunidos ahí. El versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esas son proezas que Jesús hacía, y esas son proezas que los que recibieron en el día de Pentecostés también hacían. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo, colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, oiga, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que creyeren. Por eso es que a nosotros nos llaman los creyentes. Y oiga lo que ocurre después de haberles predicado Pedro. Parte les dije nada más de esto. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oiga, todos los que había invitado Cornelio para estar en su casa, el Espíritu de Dios cayó sobre todos ellos. Y no se habían bautizado en agua todavía. Ni siquiera habían dicho, acepto a Jesús. Ni siquiera habían orado por ellos, pidiéndoles que se arrodillaran. No. Ni es necesario muchas veces. Yo casi no lo hago.
pero yo sé que la fe viene por el oír la palabra de Dios, porque de lo contrario yo asustaría a la gente diciéndole véngase y yéndolo a traer ahí a su silla. Eso lo asustaría, lo avergonzaría. No es necesario. Aquí dice que Pedro nada más predicó la palabra. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El discurso es sinónimo de mensaje. Y de ahí que yo siempre he pedido y he dicho a los predicadores de Misión Cristiana Central, Gracia de Dios, que hagamos lo que Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco, te ruego, te suplico, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces aquí dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creyeron esa palabra que habían oído. Y entonces, hermanos, cuando esto ocurre, Dios hace cosas maravillosas. Según Hechos capítulo 19, mire cómo dice el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Oiga, cuando creísteis. Es cuando se cree, es que ocurre el milagro. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y eso que eran discípulos, eran seguidores. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando creyeron, estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué es lo que debemos de hacer, mis hermanos? Creer lo que dice la palabra de Dios. Lucas 11:13. Lucas capítulo 11 y en el versículo 13, aquí nos enseña la palabra de Dios. Cómo es que el Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiesta. Lucas 11:13 dice de esta manera: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay que decirle: Señor, yo quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Ya he recibido a Jesús y entonces yo quiero creer que en mí está el Espíritu Santo. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Oiga lo que dice nuestro hermano Santiago, que está después de la carta a los Hebreos. Santiago 1:17 dice, el 16 dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios nos afirma y nos confirma de que tenemos al Espíritu de Dios si es que ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 3. Primera carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 3, que está después de la carta a los Romanos. Después de la carta a los Romanos está la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 3. Por tanto, os digo
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recordar lo que dice Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Estas son cosas difíciles, son enseñanzas de revelación por el Espíritu de Dios para la vida del creyente, y esto no lo puede entender el mundo más que los hijos de Dios. Oremos, agradezcamos a Dios, bendigámosle por lo que Él hace a nuestro favor. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias te damos, oh Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, porque tú eres el que has hecho esa buena obra. Tú eres el que la has comenzado en nuestra vida, y de seguro que la vas a perfeccionar en la vida de mi hermano, en la vida de los oyentes, en la vida de todas aquellas personas que por escuchar esta palabra, Señor, reciben la bendición. Gracias, gracias te damos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias por esa unción. Gracias. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para más mensajes de edificación. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.